Mirlo Blanco, el podcast de Sumas Plumas. La expresión ser un mirlo blanco se usa para hablar de algo extraordinariamente fuera de lo común o difícil de encontrar, en tono positivo. Un mirlo blanco es algo de una rareza extraordinaria, ya que, en realidad, los mirlos son negros. Soy Clara Mendoza. Si quieres descubrir un montón de datos curiosos, historias fascinantes y temáticas que increíblemente se entremezclan con el hilo conductor de un ser emplumado, sigue escuchándome. ¿Sabías que 2 actores, padre e hijo, murieron con una diferencia de 20 años durante sendos rodajes? ¿Tú crees que las personas que más autocontrol tienen son las más listas? ¿Sabes que la mujer que rompió el techo de cristal de los latinos en Hollywood abandonó la universidad para disgusto de sus padres? ¿Piensas que un ave puede ser tanto o más lista que un primate? Hay plumas de córvidos entremezcladas entre todas estas historias. ¿Quieres saber de qué se trata? El 30 de marzo de 1993, en los estudios Scream Gems, en Carolina del Norte, se está rodando una de las últimas escenas de una película inspirada en un cómic. Uno de los actores dispara un revólver Smith & Wesson modelo 629 Magno en dirección al abdomen de su enemigo en la ficción. El segundo actor cae al suelo con un movimiento y un alarido de lo más realista. Normal que sea realista, ya que acaba de recibir el impacto de una bala de calibre 44. Al no levantarse del suelo, saltan las alarmas. Es trasladado de urgencia al New Hanover Regional Medical Center y durante 5 horas le hacen varias cirugías. Al día siguiente, y para consternación de todos, acaba falleciendo. El malogrado actor tenía 28 años, se iba a casar con su prometida un mes y medio después y estaba rodando su 9ª película que prometía ser la que lo llevara a lo más alto de su carrera cinematográfica hasta la fecha. Pero la cosa se truncó. Aunque la pistola tenía una bala de fogueo, había quedado un fragmento real atascado dentro del arma tras realizar unos disparos en primer plano en una escena previa que se había grabado días antes. Una desgraciada cadena de negligencias hicieron que lo que parecía ser una vida prometedora acabara de repente en un set de grabación. El actor estaba encarnando a Eric Dowling, un músico de rock que en la película moría tras descubrir la violación y asesinato de su novia Shelley Webster. En la cinta, tras su asesinato, Eric resucitaba y vengaba tanto su muerte como la de su prometida. En la vida real, su defunción trajo una profunda tristeza a su familia, que justo 20 años antes había sufrido una gran pérdida. Se trataba de la familia Lee. Bruce Lee había fallecido en 1973 a causa de un aneurisma rodeado de muchas incógnitas, mientras rodaba una película. Y ahora era su hijo, también actor, Brandon Lee, quien perecía de forma inesperada. A pesar del trágico suceso, como la mayoría de las escenas ya habían sido rodadas, la película pudo estrenarse tras modificar brevemente el guión, utilizar escenas de Brandon que habían sido descartadas y recrear otras por ordenador. La hermana y la madre de Lee vivieron el estreno como una experiencia profundamente ambivalente. Por un lado, era una especie de homenaje y por otro, un recordatorio demoledor de que ya no estaba. La película se estrenó el 10 de mayo de 1994 en Santa Mónica. Recaudó más de $93 millones y se convirtió en una película de culto. No solo por el trágico incidente, sino por el contenido y la estética de la misma, en la que Eric vuelve al mundo de los vivos para vengar su muerte. Durante la película, un animal se posa en la lápida de Eric y la picotea. A raíz de ello, Eric regresa de entre los muertos, desorientado y angustiado, pero pronto descubre que sus heridas se curan al instante. Se pinta la cara de blanco, se viste de negro y se dispone a impartir justicia por su propio asesinato y el de su novia. Su inmortalidad está ligada a ese misterioso animal. Es posible que ya sepas el nombre tanto del animal como de la película de la que llevo un rato hablándote: El Cuervo. ¿Te han salido alguna vez en redes sociales esos vídeos en los que le dan a un niño una chuchería o un pastel y le dicen que si no se la come, luego le darán más? La verdad es que las reacciones de los pequeños son realmente cómicas. Unos se la comen enseguida, otros intentan no mirar para no caer en la tentación,
Unos les dan solo un mordisquito. También lo he visto con perros. Hoy en día hay vídeos de cualquier cosa. Pues esto no es nada nuevo. De hecho, es una prueba que tiene más de 50 años. A finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, el psicólogo Walter Mischel de la Universidad de Stanford, California, creó el famoso Marshmallow Test, o experimento del malvavisco. Por cierto, en mi vida he usado la palabra malvavisco. Yo lo llamo esponjita o nube. A lo largo de varios años participaron 90 niños y niñas de entre 3 y 5 años. La dinámica era muy sencilla. Walter sentaba a un niño frente a una mesa en la que había algo rico, normalmente un malvavisco, pero también utilizó galletas o pretzels. Lo dejaba solo en la habitación y le decía que podía comérselo ya o que si esperaba a que él volviera le daría 2 en vez de 1. Él salía de la habitación y comenzaba el dilema. Las grabaciones del experimento se hicieron muy conocidas porque las reacciones de los niños eran muy divertidas. Desde los que se lo comían inmediatamente, a los que se tapaban los ojos, los que lo chupaban, los que se ponían a cantar para evitar pensar en el dulce, y él volvía después de 10 o 15 minutos. El experimento mostró que había grandes diferencias individuales a nivel de autocontrol. Pero en realidad lo más significativo del experimento vino después, porque Mischel y su equipo hizo seguimiento de estos niños a lo largo del tiempo, y años más tarde vieron que los que habían sido capaces de esperar más tenían mejores resultados académicos, mayor capacidad de concentración, mejores habilidades sociales y menor impulsividad. Desde entonces, el experimento se convirtió en un icono de la psicología que ha sido usado con humanos, chimpancés, perros e incluso con sepias. En 2022, 3 investigadores quisieron hacer este test con arrendajos. El arrendajo es una ave de la familia de los córvidos, más o menos del tamaño de una paloma, para que te hagas una idea. Curiosamente no es negro, sino principalmente de color crema, y destaca que tiene una bigotera negra y unas pocas plumas a rayas azules en los costados. Vive en masas forestales de Europa y Asia. Los investigadores seleccionaron a 10 arrendajos adultos de 3 años de edad. Primero les hicieron pruebas de inteligencia para evaluar 5 aspectos: memoria espacial, permanencia del objeto, aprendizaje, discriminación y flexibilidad. Descubrieron que estas variables estaban relacionadas entre sí, es decir, el ave que sacaba buenas notas en una prueba las sacaba también en las demás. Luego vino la prueba del malvavisco. A los arrendajos probablemente no le interesen nada los malvaviscos. Sin embargo, le pirran los llamados gusanos de la harina. En realidad son larvas de un escarabajo, no gusanos verdaderos, y su nombre correcto es Tenebrio molitor. Son muy ricos en proteínas y grasas, y se les llama así porque suelen encontrarse en la harina o los cereales almacenados. Las aves podían elegir entre comer inmediatamente un trocito de pan o de queso, que obviamente no está tan rico como un buen gusano de la harina, o esperar un poco más y obtener su preciado y energético tenebrio. En el experimento se vio que todos los arrendajos fueron capaces de esperar. Eso sí, unos esperaron 20 segundos y el que más llegó a esperar 320 segundos, que son más de 5 minutos. Y además resultó que los que más esperaban eran los que mejores notas habían sacado en las 5 pruebas, lo que venía a decir que la inteligencia estaba relacionada con la capacidad de postergar la gratificación y resistir a la tentación. Es decir, no esperaban por paciencia, sino como una decisión estratégica. Siendo así, el autocontrol se relaciona con la planificación, la toma de decisiones y la gestión de impulsos. Y eso tiene muchísimo sentido en el caso de los arrendajos. Estas aves son conocidas por almacenar comida durante el verano, para poder acceder a ella cuando llega el invierno. Un arrendajo puede ocultar unas 5.000 semillas al año en varios miles de escondites diferentes, de los cuales recordará entre un 70 y un 90%. ¡Wow! Necesita autocontrol para no atacar la despensa antes de tiempo y también planificación. Además, se ha demostrado que si se dan cuenta de que hay otras aves merodeando cerca del escondite, cambian su conducta, es decir, disimulan para que no les pillen guardando la comida. Por cierto,
De los 10 arrendajos, hubo uno que destacó especialmente. Era una hembra que llegó a esperar los 320 segundos, pero tuvieron que sacarla del experimento. No contaron con ella para las últimas pruebas porque se dieron cuenta que era demasiado inteligente. Ya no le interesaban las recompensas inmediatas, el pan y el queso, y esperaba siempre el gusano de la harina. Había pillado el truco, y siendo así, alteraría los resultados. La tentación dejó de ser tentación para ella. ¿Sabes cómo la llamaron? Acompáñame al Bronx para descubrirlo. El 24 de julio de 1969 nacía en este barrio neoyorquino la segunda hija de los puertorriqueños David López y Guadalupe Rodríguez. Su hermana mayor se llamaba Leslie y luego tuvo otra hermana pequeña llamada Linda. El padre era vigilante de seguridad en horario nocturno y la madre trabajaba en una guardería. La del medio de las hermanas siempre estaba cantando y bailando. Tanto que decidió que quería ser una gran estrella, cantar, bailar y ser una actriz de cine. Sus padres le dijeron que era una idea estúpida porque los latinos no tenían cabida en Hollywood. Cuando tuvo edad, la inscribieron en una universidad pública para que tuviera una profesión normal, pero ella dejó de asistir a clase a los 6 meses y se fue a Manhattan a intentar cumplir su sueño. Menos mal que no les hizo caso. Había conseguido su primer papel en el cine con 17 años y a los 22 trabajaba como bailarina profesional. Siguió bailando y actuando y en 1997 fue la primera actriz latina en ganar más de $1 millón por su actuación en la película Selena. 2 años después, su sencillo If You Had My Love alcanzó el número 1 del Billboard y triunfó con su disco On the Six a nivel mundial. En 2001 entró en el libro Guinness de los récords por ser la primera persona en estar simultáneamente como número 1 en las listas de música y de cine, con su álbum J-Lo y la película The Wedding Planner. Sí, Jennifer López no se conformó con el malvavisco de estudiar. Esperó, bailó, cantó, actuó y consiguió una recompensa infinitamente mayor. Además de como cantante y actriz, ha triunfado en el mundo del espectáculo y como empresaria, con líneas de moda, perfumes y producción audiovisual. Por cierto, Google Imágenes se creó gracias a ella. El famoso vestido verde de Versace que llevó a los Grammy de 2000 fue tan buscado en Internet que propició la existencia de esta funcionalidad de Google que, por aquel entonces, no existía. Por cierto, ¿te acuerdas de la arrendaja que era tan lista que la tuvieron que sacar del experimento? No te vas a creer cómo la llamaron. J-Lo. Desconozco si los investigadores eran fans de la diva latina o si solo querían hacer un juego de palabras. Y es que en inglés, arrendajo se pronuncia J, y de ahí lo de J-Lo. Viendo lo que ha conseguido esta mujer, está claro que tiene que ser inteligente. A todo esto, al arrendajo que menos esperó para coger la comida, lo llamaron Homer. Ahora vas a escuchar un fragmento de un relato cuyo protagonista también es muy listo. En aquel bosque vivían muchas especies de aves, desde el minúsculo chochín al astuto gavilán. Decenas de tipos de flechas emplumadas que volaban, saltaban por los árboles, picoteaban el suelo o la madera, recolectaban frutos, cazaban, se cortejaban. Unos se mimetizaban con el entorno para pasar desapercibidos, como el mochuelo, y otros mostraban su colorido plumaje, como la bubilla. Unos hacían galas de armoniosos cantos, como el ruiseñor, y otros de graznidos menos bellos, pero más prácticos, como la urraca. Algunos eran residentes todo el año, como el herrerillo, y otros migraban, como las golondrinas. Unos comían granos y semillas, como el carbonero, y otros preferían frutos, como la oropéndola. Algunos se alimentaban de insectos,
como el abejaruco, y otros cazaban, como el cernícalo. Unos anidaban en oquedades, como la carraca, y otros construían nidos de lo más elaborados, como el pico gordo. Algunos hacían una vida solitaria, como la lechuza, y otros de lo más gregaria, como los jilgueros. La abundancia de espacio y de alimento que brindaba aquel paraje hacía que todos vivieran en armonía, más allá de alguna pequeña disputa territorial o ciertas algarabías en torno a la comida. Todas las especies vivían en un perfecto equilibrio natural. Hasta aquel año. Aquel año la primavera no fue muy prolija en lluvias, por lo que muchas plantas florecieron menos de lo habitual, con la consecuente reducción de frutos, bayas y semillas. Por ende, la aparición de insectos durante el periodo de cría por excelencia de las aves fue escasa. Los cauces de agua eran menos caudalosos que en años anteriores. Llegaba el verano y comenzaban a manifestarse los primeros síntomas de esta pérdida de abundancia. Cada individuo tenía que ingeniárselas para conseguir comida de una manera más ardua a la que estaba acostumbrado. Y eso empezó a dar ciertos conflictos. Así empieza la fábula del arrendajo, un relato breve que escribí en 2021 como regalo de cumpleaños para mi pareja. En él aparecen unas 30 especies de aves que, como has escuchado, se enfrentan a los problemas de convivencia acarreados por la sequía. La inteligencia de su protagonista les ayudará enormemente. Pero cuando llegan las lluvias, esta ave con bigotera negra y plumas azules en los costados se encuentra muy desubicado y ya no le ve sentido a pasarse la vida escondiendo bellotas para el invierno. Eso le hace alejarse de todos, metafórica y literalmente, y verse envuelto en problemas. Si te pica la curiosidad y quieres saber qué ocurre al final, puedes encontrar la publicación en Amazon. Como te decía, se titula La fábula del arrendajo. Y es que a mi chico le gustó tanto el relato que me animó a autopublicarlo y así lo hice. Te voy a leer las 3 primeras acepciones de la palabra inteligencia de la RAE. Capacidad de entender o comprender. Capacidad de resolver problemas. Conocimiento, comprensión, acto de entender. Desde nuestro punto de vista humano, solemos definir la inteligencia con un sesgo de especie. Hasta hace no mucho se pensaba que la inteligencia compleja era exclusiva de los primates. Sin embargo, ahora sabemos que ciertas aves tienen capacidades cognitivas avanzadas, comparables en muchos casos a grandes simios, que simplemente han evolucionado de forma diferente. Y dentro de las aves, los córvidos poseen habilidades extraordinarias. Pueden fingir, pueden considerar el punto de vista de otros individuos, pueden reconocer y memorizar rostros, pueden planificar, es decir, pensar en términos de pasado y de futuro, pueden transmitirse conocimientos y hasta juegan solo por diversión. Los córvidos son una peculiar familia dentro del orden de los paseriformes, compuesta por chovas, urracas, arrendajos, cascanueces, grajillas, cornejas y, como no, cuervos. Mientras no se demuestre lo contrario, y aunque es muy difícil definir la inteligencia animal, a día de hoy los cuervos están considerados como las aves más inteligentes del mundo, con habilidades sorprendentes que han sido comprobadas científicamente. Esta inteligencia se basa en su capacidad para aprender, adaptarse y resolver problemas complejos, algo poco común en las aves. Es cierto que no todos los individuos presentan el mismo nivel cognitivo, pero como grupo destacan por su flexibilidad conductual y su capacidad de innovación. Pero vamos a verlo con un ejemplo práctico. Para ello te pido que me acompañes a Nueva Caledonia, un territorio francés que comprende un grupo de islas al suroeste del Océano Pacífico. Un archipiélago a más de 1000 kilómetros a la derecha de Australia, hablando en plata. Nueva Caledonia tiene 18.000 kilómetros cuadrados y se divide en 3 provincias, con una población de 260.000 personas, como Hospitalet de Llobregat, para que te hagas una idea. Tiene un clima tropical, una temperatura media anual de 23 grados y su pico más alto es de 1.628 metros.
Allí, en este alejado archipiélago, habita un ave fascinante, el cuervo de Nueva Caledonia, cuyo nombre científico es Corvus moneduloides. ¿Y qué es lo que lo hace tan especial? Que es capaz de usar herramientas y metaherramientas, es decir, utilizan una herramienta para obtener otra. Esta ave completamente negra, como buen cuervo, de unos 40 centímetros de longitud y casi medio metro de envergadura, construye y conserva sus propias herramientas, que además son muy sofisticadas. Confecciona pequeñas varillas con un gancho en el extremo para extraer larvas y otros invertebrados de huecos en árboles y recovecos de plantas. También fabrica otro tipo de herramienta similar a una pequeña sierra dentada. Para producirlas son necesarios varios y complicados pasos, lo que implica un pensamiento lógico y lineal, como si tuviera una imagen de la herramienta en su cabeza antes de comenzar a fabricarla. Un grupo de investigadores imitó el proceso y, aun usando sus dedos con pulgares, les resultó complejo. Ver un cuervo sacando las larvas recuerda a los chimpancés de Jane Goodall cazando termitas. Introduce la herramienta en el agujero del tronco, la gira hábilmente y la retuerce hasta que la saca con una nutritiva larva. Estos cuervos pueden guardar las herramientas para usarlas más adelante en situaciones específicas. Planificación, aprendizaje, capacidad de adaptación, memoria, transmisión de conocimientos, resolución de problemas. ¡Vaya cerebro tienen! Si has escuchado el episodio 7 de Mirlo Blanco, sabrás que en el rodaje de las películas de Harry Potter participaron hasta 7 búhos nivales. Y para rodar la película de El Cuervo, de la que te he hablado al principio, también se utilizaron varios cuervos. Estos, aparte de ser listos por naturaleza, eran animales adiestrados. No obstante, no todas las escenas se rodaron con cuervos reales, ya que, aunque son inteligentes, también son independientes y poco previsibles. Los cuervos de verdad aparecen en las escenas donde está posado o en segundo plano. Y las más complejas se realizaron con cuervos mecánicos y efectos especiales, sobre todo en las escenas de más acción y en las más oscuras, para seguridad de los actores y de los propios animales. Abro paréntesis. He estado hablando con Luisa, una murciana amante de las aves que ve con gran preocupación el aumento de córvidos que algunas personas tienen a modo de mascota. Y ella, por experiencia propia, sabe muy bien dos cosas: que los córvidos son extremadamente inteligentes y que hacerles vivir con humanos representa una mutilación vital para estas aves solo por el capricho humano de tenerlos, adiestrarlos o mostrarlos. Los córvidos son gregarios, están acostumbrados a vivir en bandos y necesitan a sus iguales para comportarse como les dicta su naturaleza salvaje. Por muy entrenado que esté un cuervo de esos que salen en TikTok, en realidad está sufriendo, llevando una vida completamente diferente a la que le corresponde en la naturaleza. Y eso sin contar a aquellos que, para que no se escapen, les recortan las alas. Cuando un córvido es sacado de su entorno natural, tiene una doble pérdida. Primero, cuando es arrebatado de su forma natural de vida, porque estar en contacto con humanos jamás será lo mismo que vivir libre. Y segundo, teniendo en cuenta la longevidad de estos seres y lo altamente demandante que es su cuidado cuando son abandonados por aquellos mismos que se encapricharon de ellos. Cierro paréntesis. Como te decía, en la película de El Cuervo, con esa mezcla de animales reales, efectos y animatrónica, el resultado final crea la ilusión de un cuervo omnipresente, casi sobrenatural. Curiosamente, esta fragmentación refuerza el simbolismo del propio cuervo en la historia. No es un individuo concreto, sino una presencia constante dentro del relato. Justamente en la narrativa del film, el espectador es testigo de una leyenda sobre un cuervo que transporta almas al reino de los muertos. Si una persona muere en circunstancias trágicas, el cuervo puede resucitar su espíritu inquieto para enmendar sus errores. Desde este prisma, probablemente Brandon Lee tendría que haber sido visitado por este inteligente animal, no para enmendar sus propios errores, sino la cadena de negligencias que le hicieron perder la vida mientras grababa El Cuervo. Hoy, en Mirlo Blanco, hemos conocido la trágica muerte de Brandon Lee, hijo de Bruce Lee,
por culpa de un arma de atrecho que resultó tener munición real. La paradoja de perder la vida justo en la cena donde asesinaban a Eric, al actor al que encarnaba. Hemos descubierto que los orígenes de la prueba del malvavisco se remontan a los años 60 del siglo XX y qué relación hay entre el autocontrol y la inteligencia, no solo en humanos, también en aves. Hemos visitado los orígenes de Jennifer López en el Bronx y cómo su tesón la llevó a conseguir mucho más de lo que hubiera conseguido si se hubiera conformado con el equivalente del queso y del pan del test de los arrendajos. Lista ella y lista la arrendaja que se pasó el propio experimento. Te he compartido los primeros párrafos de La fábula del arrendajo, el libro que he autopublicado. Y de ahí he pasado a presentarte el ave más lista del mundo, el cuervo de Nueva Caledonia, capaz de hacer herramientas y metaherramientas. Una bala donde no tenía que estar, una carrera y una vida truncada, una película de culto, un montón de malvaviscos, el autocontrol, Jennifer López, el sujeto J-Lo, la fábula del arrendajo, los cuervos de Nueva Caledonia, herramientas propias de primates y mucha inteligencia por parte de los córvidos se han dado la mano en este episodio de Mirlo Blanco. ¿Qué especies y qué historias encontrarás en el siguiente? No te lo pierdas para saber la respuesta y para seguir descubriendo curiosidades, con y sin plumas. Soy Clara Mendoza y esto ha sido un nuevo episodio de Mirlo Blanco, un podcast de Sumas Plumas. Hasta el próximo día 1 del mes que viene, sed perdices como felices. Este es un podcast para seguir aprendiendo, sorprendiéndose y maravillándose de lo que ocurre más allá de nuestras vidas y más acá de nuestras mentes. Además, quien te habla es una apasionada de la ornitología, por eso las aves son el hilo conductor que hilvana estas historias. Aunque no seas un pajarero o pajarera empedernida, seguro que sabrás apreciar la excepcionalidad de estos seres y ojalá te pique la curiosidad para seguir conociendo más sobre ellos. Te invito a hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, ideas o lo que te surja. Además, si es un contenido valioso para ti, me será muy útil si lo valoras positivamente en la plataforma en la que lo escuches, si comentas y sobre todo si lo compartes con aquellas personas que piensas que les puede gustar. Más información en la web www.sumasplumas.es. Te animo a que nos busques en Instagram, TikTok y YouTube con el mismo nombre, Sumas Plumas.